Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y un tema que siempre nos convoca es hablar sobre la situación de las cooperativas, ¿verdad? Uno de los segmentos importantes de nuestro país. Incluso en unas estadísticas que recuerdo hacia el ENI, que justamente aglutina a bancos, financieras, entidades cooperativas, mostraba que las cooperativas incluso son, después de los bancos, el segundo espacio donde más se otorgan créditos, donde más se mueve el dinero de nuestro país, ¿verdad? Y realmente es un segmento sumamente importante. Y siempre, ya nos acostumbramos en este espacio, cada ciertos meses hablamos con el presidente del INCOP, Pedro Loblein, quien hoy gentilmente accedió a visitarnos nuevamente aquí en el canal 5 Días. ¿Cómo te va, don Pedro? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. En tiempos buenos y en tiempos malos siempre nos visitaste, presidente. Eso quiero destacar. Lo que pasa es que para mí la prensa y ustedes es un medio en el cual tenemos que hablar y tenemos que hablar en momentos malos y en momentos Claro, buenos. O sea, claro. no tenemos por qué. Y conversando también podemos contar de cómo está el sector, ¿verdad? Y luego de un 2022 donde se los vieron muy activos a ustedes con intervenciones, con fiscalizaciones, ¿cómo estamos este año? ¿De qué manera estamos por lo menos arrancando estos primeros meses? Bueno, yo lo denominé los primeros 6 meses del año pasado con mucha turbulencia dentro del sector, que nos hizo hacer todo el esfuerzo para estabilizar y nuevamente posicionar al sector, que la gente vuelva a recuperar la confianza. Se ha cumplido con ese objetivo en el 2022 y este año seguimos en el proceso de, inclusive probablemente con mayor cantidad de cooperativas en fiscalización dentro del proceso rutinario normal, que es buscando más bien desde el punto de vista preventivo y no reactivo por situaciones como ocurrió el año pasado. Y bueno, dentro de eso lo positivo es que vemos que el sector está recuperándose muy bien estos primeros el primer trimestre, los números reales de todo el sector y ya a abril, digamos, el sector de ahorro y crédito. Y en el sector de ahorro y crédito, ¿tenemos algún dato de cómo, si hubo crecimiento o no en las colocaciones en estos primeros meses? Sí, a marzo fue realmente prácticamente la misma tendencia de lo que cerró el último semestre del año pasado con colocaciones muy buenas. Abril, quizás porque es un mes de que Semana Santa, menos días hábiles, digamos, elecciones, que fue donde fue menor la colocación de crédito en el mes de abril. Pero resumiendo los 4 meses, muy positivo. Todo aquello que insistíamos nosotros el año pasado, que las cooperativas tienen que buscar todos los mecanismos de colocar ese exceso de liquidez que se tenía, eso se trasladó y hay una posición muy buena hoy desde el punto de vista de cómo está compuesto el activo de las cooperativas. O sea, estábamos el año pasado, llegamos a un punto de que si uno mira el total de activos, solamente el 66% era crédito. Ahora ya estamos llegando al 72,6, casi 73% del activo es crédito. Y ahí uno mira, ve, y eso ocurrió desde en el segundo semestre, empezó ese crecimiento. Y ahí vemos nosotros cómo mejoró los ingresos de la cooperativa estos primeros 4 meses y se están teniendo muy buenos resultados desde el punto de vista de excedente. Bueno, el año pasado, el último dato que recuerdo era un crecimiento más o menos en torno a 8,9%. ¿En esos valores se mantiene el crecimiento en estos primeros meses? Sí, está en 7%. 7%. 7%, sí. Y por lo general los primeros meses, el año pasado, a los 4 primeros meses, por el contrario, 1,6% de decrecimiento del activo hubo en el abril. El interanual se mantiene en el 7%. ¿Y en los depósitos, presidente? Mejoró considerablemente. Ahí es otra señal, digamos, de recuperación del sector. El crecimiento del activo que se está dando es directamente relacionado al crecimiento de la cartera de ahorro. Estamos con un promedio de crecimiento de 3,6% los primeros 4 meses. Ya, espectacular. Y, a ver, para ir puntualizando algunos casos, ¿verdad? Puntuales,
¿Terminaron todas las intervenciones que se hicieron el año pasado o eso está todavía alguno en proceso de evaluación? No, terminaron todas las intervenciones. Ahora tuvimos que volver a intervenir una pequeña cooperativa que lo hemos intervenido el año pasado, se concluyó, se eligió las autoridades, pero el grupo que no ganó la asamblea recurrió a la justicia electoral. La justicia electoral sacó una medida cautelar y como quedó acéfale, volvimos a intervenir hasta que se levante esa medida cautelar y se pueda elegir las nuevas autoridades. Pero es una cooperativa muy, muy pequeña de jubilados, ¿verdad? Pero así a nivel de las cooperativas importantes y todo eso, no estamos nosotros en ninguna cooperativa con intervención. Sí estamos con fiscalizaciones en varias cooperativas muy importantes. Ya. Y en el caso, por ejemplo, salía en estos días la asamblea que hubo lugar en San Cristóbal, que tuvo también, fue una de las cooperativas intervenidas, y hablaban de unas pérdidas importantes que fueron comunicadas a los socios. ¿Ustedes manejan esa información? ¿Sabían? ¿Se ha tomado medidas? Sí, de hecho fue las pérdidas que hay justamente vino a consecuencia de la intervención y que la intervención hizo todo el saneamiento contable y previsiones que no se hacían, el nivel de morosidad que se disparó en todo ese periodo. Son los datos que nosotros mismos dentro del plan de acción, bueno, de hacer un reconocimiento total de eso es lo que dio esa consecuencia de la pérdida, ¿verdad? Eso estábamos, y de hecho nosotros le estábamos dando una autorización especial para poder esas pérdidas diferirlas y ver que puedan recuperarlo, ¿verdad? Ahí se había dado cuando ocurrió el caso de la intervención también una masiva salida de fondos de los depósitos. ¿Esos depósitos volvieron algunos de ellos o cómo quedó? No, todavía no. Justamente nosotros tuvimos en estos días una reunión con el nuevo consejo electo en la última asamblea en el cual insistimos en eso, en el proceso que ellos tienen que hacer, en ese proceso de recuperación de la confianza, es recuperar que esos socios vuelvan a depositar su dinero, ¿verdad? Porque estar siempre planteando de que otra entidad cooperativa, otro banco, recibir apoyo financiero de afuera, no es la cooperativa. La cooperativa debe sentir el apoyo y el respaldo de sus socios, los ahorristas, y ese es el gran desafío que tienen ellos. Claro. ¿Y ahí hay alguna forma de estímulo? Porque uno como socio de una cooperativa cuando escuchó todo lo que pasó, ¿verdad? Siente como, y es natural que sienta temor, ¿verdad? Pero, no sé, algún programa de estímulo o comunicaciones frecuentes de cómo está la cooperativa, de modo que uno sienta la confianza de volver a poner su dinero en la entidad. Bueno, nosotros como supervisor, como siempre vamos a estar informando de cómo y viendo siempre desde el lado positivo. Ese trabajo de comunicación, de confianza es el gran desafío de los dirigentes actuales, de la administración actual. Algo allí que tienen, porque ese fue un problema muy fuerte que probablemente no ayudó a absolutamente nada, el problema interno entre los funcionarios de la cooperativa y los dirigentes, que aparentemente ahora con la nuevos miembros electos hay más acercamiento y posibilidad de que eso se elimine, porque eso es fundamental. Primero, que el Consejo saque resoluciones oportunas, decisiones que ayuden, buscando el mejoramiento de la cooperativa, pero si no se tiene el recurso humano comprometido para llevar adelante eso, no se va a salir. Entonces, ¿qué siente el socio? El socio entra dentro de la cooperativa y ve el ambiente. Y si ese ambiente no es bueno, va a salir desmotivado. Entonces allí es donde el gran trabajo que tienen que hacer, ¿verdad? Un esfuerzo de los funcionarios todos y la misma dirigencia para que el socio sienta nuevamente de que si con su apoyo vamos a recuperar, va a hacer ese esfuerzo de apoyar. Y yo, presidente, le digo que, bueno, a muchos que me incluyo, somos socios también de la cooperativa San Cristóbal, genera incertidumbre las informaciones que van surgiendo, ¿verdad? Usted nos dice que, bueno, fue saneada la situación,
Hay casos de investigaciones que hace la Fiscalía donde aparece el expresidente del INCOP, que también era parte de la cooperativa. Él ya no tiene nada que ver con San Cristóbal, el expresidente Hernán Jiménez, si mal no recuerdo. Hasta que yo sepa, sigue siendo socio, Claro, como pero socio. a nivel de dirigencia Ya no tiene ninguna no participación. aparece, no tenemos ninguno en la parte de los registros, ¿verdad? Ese fue realmente el tema donde genera ese ambiente de incertidumbre, ¿verdad? Que salió mucho el tema de la prensa y bueno, de ahí viene todo lo que ocurrió dentro del sector en esa época, ¿verdad? Claro, por eso yo hablaba de recuperar la confianza. Me parece que eso es bastante clave en entidades que, bueno, pasan por situaciones como estas. En todo el sector, yo diría, o sea, está bien, están estas cooperativas, esta cooperativa que está donde tenemos que recuperar, pero todo el sector debemos recuperar la confianza. Y allí el rol que cumple el INCOP es fundamental. O sea, que nosotros seamos realmente más proactivo que reactivo, ver mensualmente el análisis desde el punto de vista interno, bueno, cómo va el comportamiento y en donde vemos una pequeña señal de eso, ir, no necesariamente con una fiscalización, ir en esa cooperativa, ver, discutir los números y decirles, señores, hagan esto. Claro. Porque pensar de que vamos a estar fiscalizando las 500 cooperativas, no hay capacidad humana, no va a tener, pero sí hay varias maneras de cumplir con ese rol y no solamente con ir con fiscalización estándar ahí adentro, sino el trabajo de análisis y evaluación que se hace desde el escritorio del INCOP, arroja los datos en el cual uno puede ir ya siendo mucho más preventivo, ¿verdad? En el caso de Capiatá, después de hacer la verificación, también dieron recomendaciones. ¿Cómo están ellos? Sí, se hizo un plan de acción. Ellos se han recuperado, han cerrado un buen ejercicio. Están todo aquello que nosotros le hemos puesto como plan, principalmente desde el punto de vista del funcionamiento del área de prevención, ¿verdad? Que eso, yo creo que siempre hay que buscar los lados positivos, ¿verdad? En el 2012 sale la resolución del tema de CEPRELAB y quizás la comunicación o la difusión de la importancia del cumplimiento de las resoluciones de CEPRELAB para la cooperativa desde el punto de vista preventivo. Y no solamente la cooperativa, todo el sistema. No llegó y se veía más bien, bueno, un cumplimiento más. Claro. Pero no, es una cuestión ahí donde la debida diligencia del oficial de cumplimiento es fundamental, del comité de cumplimiento es fundamental. Y bueno, a partir de lo que ocurrió con estas dos cooperativas principalmente, bueno, la reacción de todo el sector es positivo y bueno, cualquier resoluciones de aplicaciones sobre CEPRELAB, lo primero, un plazo de adecuación. Te plantean, claro. 2 años, 3 años, es más o menos patear para adelante. No, en prevención de lavado es hoy. Claro. No podemos estar siempre permanentemente, no vamos a dar un plazo de adecuación de tanto. No, una vez que hay un caso, actúa la fiscalía y ahí las autoridades se van a ver con eso. Y eso es lo que la reacción positiva que se da y hay. Nosotros no estamos dando abasto de los pedidos de capacitación en el área de prevención que nos piden las cooperativas. Nosotros tenemos nuestro equipo y bueno, las cooperativas están pidiendo y eso es positivo. Te tocó también, presidente, vivir una etapa o un periodo histórico dentro de lo que es el sector cooperativo porque fuiste parte del equipo que trabajó en la evaluación de Gafilán. Finalmente salió positivo para nuestro país. Pero también en esa evaluación hubieron varias observaciones que le hicieron al sector cooperativo y tareas para justamente ir mejorando los controles. ¿Cómo están en eso? Bueno, allí eso fue algo, en primer lugar, la decisión del gobierno de crear lo que es el Consejo de Supervisores y dentro de eso, bueno, todo lo que se ha detectado desde el punto de vista de debilidades que corregir, qué es lo que desde la primera resolución del 2012 y la última, la resolución 156, bueno, qué es lo que las cooperativas deben cumplir. Y bueno, dentro de eso estamos en ese proceso justamente de lograr que
fundamental, voy a reiterar, el proceso de la debida diligencia en las cooperativas y el entender las cooperativas de la responsabilidad que cada miembro del consejo asume en tema de el riesgo de lavado de activos es muy grande. Entonces ese trabajo se está haciendo y está mejorando considerablemente. Me tocó, como dijiste, momento bastante complicado, desafiante. Para mí, dentro de lo que es Gafilab y todo lo más difícil, y que hoy podemos decir, bueno, casi 1 año, 8 meses. Y si uno mira desde qué momento uno tiene, a partir del presupuesto, estamos en condiciones de salir a fiscalizar, no pudimos hacer por culpa de la pandemia. Yo asumí en el 2020, enero, en marzo viene la pandemia, hasta julio, no, todo era trabajo, no podíamos salir. Y eso limitó mucho ese trabajo preventivo, ¿verdad? Una cuenta pendiente hace mucho tiempo, bueno, varias, ¿verdad? Una era la del Fondo de Garantías, que ya lo hablamos varias veces y lastimosamente hasta ahora nos ha presentado, entiendo yo, el proyecto de ley, y otro era la central unificada con el sistema bancario, central de riesgo. ¿Qué pasó con ambas cosas y por qué no puede avanzar el presidente? Bueno, el tema del Fondo de Garantía está en el área de las confederaciones, donde allí todavía no se puede cerrar y concluir las posiciones que tienen las dos confederaciones para ir de manera unificada en un proyecto final. Y lastimosamente para mí se está perdiendo tiempo ahí, ¿verdad? Pero ahí la falta de acuerdo, que es sobre el aporte que tiene que poner cada cooperativa, o hay otro tema. Y hay varios temas, ¿verdad? Pero principalmente el tema de los aportes, de la prima. Claro, de la prima. De la prima, y donde cada sector pone su posición al respecto. Desde el punto de vista de la gobernanza, creo que era el gran paso que se dio, de que para mí el tema de la gobernanza, ponernos de acuerdo en eso, de qué es lo que queremos, eso está acordado. Hacía ajustes cuando se hicieron la contratación de la consultoría, de los cálculos actuariales, también ahí se demoró mucho, y a partir de ahí está en ese proceso trabajando el equipo. Lo otro, el tema de la central de riesgo, sí, eso está directamente relacionado a la capacidad tecnológica nuestra. Nosotros hemos, luego de que porque hasta en eso nos afectó el tema de la pandemia, cuando vino la suspensión total de contrataciones. El año pasado, ya a fines de julio, recibimos la autorización de Hacienda, una ampliación presupuestaria para hacer las inversiones tecnológicas, pero todos los procesos que implica una licitación llegamos y no pudimos concluir. Y nuevamente ahora estamos en ese proceso, un proyecto muy importante realmente, en el cual ojalá logremos, donde vamos a dar el gran salto desde el punto de vista tecnológico del INCOP, que esté en condiciones para conectarse con el Banco Central y los 8 supervisores. Claro. Cuando hablamos de riesgo, no es solamente superintendencia de banco, están también los 8 supervisores, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, y una vez que se concluya, que tenemos más o menos estimado en lo que va al año y el próximo año, o sea, para ya lograr eso, y ahí vamos a superar ese problema que tenemos desde el punto de vista tecnológico. Claro, porque hay que entender ahí, presidente, que hay toda una inversión en materia informática como para que los sistemas puedan conectarse justamente con la central de riesgo de todo el sistema bancario y en tiempo real ir dando los perfiles de los clientes. Eso es lo que está buscando. Eso es lo que, o sea, es una inversión desde el área informático, para hacer más, desde dos sentidos. Uno, la parte de los sistemas, del sistema en la reingeniería de la central del riesgo diseñada en el 2012, para poder ser mucho más ágil. Y del otro lado, desde el punto de vista del hardware o de las computadoras, de la conectividad, tener la robustez tecnológica para que el tema de tiempo de conectividad no sea ese, porque acá, hablando así, desde el punto de vista de Banco Central, tiene una Ferrari y nosotros tenemos
un vehículo, autito. un autito, ¿verdad? Entonces, la velocidad de transmisión es fundamental, o sea, y no solamente con ellos. Sí. Con ellos no es tanto el problema. El problema es más con las cooperativas y el INCOP. Claro. O sea, los datos que se le pide a la cooperativa son mucha información que si vos tenés una ruta muy lenta, tarda muchísimo en recibir la información de esta cooperativa. Para que ustedes puedan retransmitir. No, son muchas cooperativas que envían informaciones, van a enviar de manera diaria. Ah, claro. Y si eso es como nuestro tráfico, Sí, ¿verdad? Es tan lento y tarda muchísimo y se forman las colas. claro. Y empiezan a caer, las cooperativas no pueden remitir. O sea, esa robustez tecnológica es lo que necesita el INCOP desde el punto de vista de la inversión para poder, en primer lugar, ser eficiente con las cooperativas y estar preparada para conectarse con los 8 supervisores, ¿no? El proyecto está todo, hemos diseñado toda una... Porque acá en tecnología tenemos siempre que estar hablando de redundancia de datos, redundancia en el punto de vista de servidores, redundancia en el punto de vista de comunicación, o sea, si cae uno entra el otro, o sea, todo eso está diseñado y está preparado ya todo para hacer oportunamente en esto vamos a hacer la licitación para el llamado. Así es. Entonces, a más tardar, a principios del año que viene, si todo va bien, podríamos tener el sistema. Sí, lastimosamente, dentro de lo que son los llamados todo, o sea, dependemos, por eso que hay que ser muy transparente. Hay que dar toda la seguridad a todos aquellos que quieren presentarse, de que acá, bueno, la mejor oferta, lo mejor es el que... Porque si no, viene las famosas protestas. Claro. Y ahí te tranca toda. Claro, claro. Entonces, si cerramos todo bien, si se reúne de dar la posibilidad de que mayor empresas puedan presentarse y concursar y cerremos todas las posibles ventanas de protestas, podemos concluir en los próximos 3 meses y ahí ya empezar el proceso de implementación. ¿Cuánto más o menos estiman ustedes que estaría rondando la inversión de eso? ¿Hay un número aproximado? Sí, inicialmente lo que tenemos para este año es alrededor de 6.000 millones de guaraníes y número similar para el próximo. Ya estamos hablando alrededor de 12.000 millones de guaraníes de inversión. Más o menos $1,5 millones. Así más o menos. Más o menos. Una última consulta, presidente. Hablábamos fuera de aire, me comentabas, tu periodo cierra en diciembre de este año, ¿verdad? Así o sea, es. estarías en el inicio del nuevo gobierno también, ¿verdad? Por lo menos hasta ahí como presidente. ¿Te volvés a presentar como para un nuevo periodo? ¿Lo estás analizando? Lo estoy analizando, todavía no he tomado la decisión. Acá es fundamental el tema, el proceso, para que se entienda, es unas elecciones dentro de la asamblea de las cooperativas, se elige una terna y de ahí va al ejecutivo y el ejecutivo elige de la terna. Entonces lo estoy analizando bueno, en primer lugar el diálogo con el nuevo presidente. Y ver, bueno, cuál es y ahí voy a tomar la decisión de seguirlo. Para mí lo fundamental es que sea yo o que el próximo presidente mantenga esa línea de transparencia, de honestidad, de tener realmente una entidad de Estado honesta y transparente. Ese fue mi desafío fundamental. Estoy concluyendo mi periodo de mandato dentro de misión cumplida, pero también lo segundo es lograr el fortalecimiento. Y tenemos que tener un INCOP así independiente, bajo el gran concepto de lo que significa ser independiente, de ser profesionalizado y esté fuera de todo tipo de presiones, que se ha logrado eso bastante. Yo me retiro bastante, o sea, estoy concluyendo, mejor dicho, muy conforme de ese punto de vista, pero tenemos que ir trabajando y fortaleciendo el INCOP para que pueda cumplir efectivamente su rol. Totalmente.
Presidente, yo te agradezco tu visita hoy y también agradezco que siempre que te invitamos y nosotros siempre hicimos preguntas así bien directas de los temas que estaban pasando, siempre accediste a conversar con nosotros, así que muchas gracias por eso, presidente. No, yo le agradezco a todo el equipo de 5 días por la invitación. Reitero, es fundamental de tener esta oportunidad de poder de conversar, dialogar y de manera clara y transparente informar cómo va el sector. Claro. El sector es demasiado importante dentro de todo el sistema financiero económico del país. Y es fundamental dar las señales de que sí, es un sector que está muy fuerte, muy fortalecido. Todavía hay mucho que hacer, pero en ese camino. Seguimos, por una curiosidad nomás para cerrar. Creo que era entre 1,5 millones o 2 millones de socios a nivel país. ¿Qué número tenemos hoy? Tenemos 1.890.000 cerró, 1.890.000 y poquito cerró al 31 de diciembre, ¿verdad? Ese es los números, pero la parte es fundamental de número, se está llegando, solamente las cooperativas tipo A tienen más de 43 billones de guaraníes y si se le sumamos la B, ahora con el crecimiento que hubo en este primer trimestre, se supera los 44 billones de guaraníes el total del activo del sector. Es mucho, o sea, dentro del sistema financiero es muy fuerte, entonces hay que tenerlo ahí. Totalmente. Con lo que representa eso. No, una participación tremenda. Así es. Gracias, presidente. Gracias a usted y saludo, mi respeto a todos.